Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Waldo Albarracín, ex rector de la UNSA, alertó sobre la situación de Max Mendoza al exministro Arce, y este lo avaló por 2 párrafos en su respuesta, es decir, que el gobierno de Evo Morales conocía cabalmente la situación irregular de Max Mendoza en el CV, que tras ser dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana, terminó asumiendo acciones y atribuciones que no le correspondían. Waldo Albarracín, cuando Evo Morales era presidente, y también Héctor Arce Saconeta, ministro de Evo Morales, alertó esta situación con una carta desde la Universidad Mayor de San Andrés como rector de la UNSA. Veamos esta denuncia y luego continuamos. Es ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Se ha conocido, por favor, señor director, este documento, esta carta que fue enviada por Albarracín en su calidad de rector en ese momento, en febrero del 2019? Es una carta que envía al ministro de Justicia de ese entonces, ministro de Justicia de la administración de Evo Morales, el actual embajador de Bolivia ante la OEA, estamos hablando de Héctor Arce Saconeta. En esa carta alerta que Max Mendoza, esa carta que usted está observando, que dice en el referido observa irregularidades que indica, alerta sobre la usurpación de funciones en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana CEV. En esta misiva, Albarracín solicita al entonces ministro de Justicia, actual embajador en la OEA, ejecutar acciones legales contra las irregularidades que describe precisamente en esta carta. Doctor Albarracín, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cuál fue la respuesta a esta carta que usted envió el 4 de febrero del 2019? Buenas noches, Jorge. Un saludo respetuoso para ti y para la audiencia del programa. Evidentemente, yo envié esa carta porque antes de ella recibí otra proveniente precisamente del Ministerio de Justicia, donde se nos hace conocer a la universidad que se había suscrito un convenio entre varias instituciones, incluido el régimen penitenciario, para alguna iniciativa que debía darse en el tema del régimen carcelario y donde participaba el Sistema Universitario Nacional. Y me hacen llegar la invitación para que también la UNSA se sume. O sea, en cuanto a la iniciativa no me pareció mal. O sea, incluso en la misma nota yo dije que celebraba esa iniciativa de interacción social, podríamos denominar. Pero me llamó la atención cuando el documento que se adjunta a la carta que recibió la universidad firmaba el señor Max Mendoza como secretario ejecutivo del CV. Esa fue la observación que hicimos porque en la nota yo le transcribo literalmente al señor ministro de entonces que para ser secretario ejecutivo del CV se requiere ser docente, y no solo cualquier docente, sino tener maestrías, etcétera, haberse sido elegido en Congreso, una antigüedad determinada incluso en el ejercicio de la docencia. O sea, todo lo que no tenía el señor Mendoza, porque él era estudiante, todo lo que no tenía, pero pese a ello estaba fungiendo de secretario ejecutivo. Y yo quiero hacer notar que en el Congreso realizado en Potosí, que hoy se está reanudando, jamás se dispuso que él ejerza el cargo de secretario ejecutivo. Reitero, porque es un cargo exclusivamente para un docente del Sistema Universitario Nacional. En consecuencia, como advertía yo una usurpación de funciones, hice notar de forma escrita y, como dije anteriormente, transcribiendo literalmente una parte del estatuto orgánico de la Universidad Boliviana, donde se señala expresamente cuáles son los requisitos para ese cargo. En consecuencia, la respuesta sorpresiva del señor ministro es que de entonces que justificaba con criterios obviamente antijurídicos el por qué era legítimo supuestamente
del cargo que estaba ejerciendo el señor Mendoza. Pero como estaban ellos en el poder y todos sabíamos que Mendoza era una especie de operador político en la universidad del gobierno, ellos disponían lo que les convenía políticamente, y obviamente, pero fue una observación de la UNSA, porque yo no envié esa carta como individuo, sino como representante de una institución, la UNSA, que no podía permitir que se arroguen funciones que no competen y que además son propias del sistema universitario, y que cualquier cargo de rector, de secretario ejecutivo del CV, etcétera, debería desarrollarse sobre la base de lo que prevé la normativa interna universitaria. Eso es lo que observamos, y respondiendo una vez más a tu pregunta, lamentablemente la respuesta del ministro no fue en mi criterio la adecuada, pero estaban ellos en el poder y nosotros no podíamos hacer nada. Pero la UNSA, quiero dejar claro, institucionalmente advirtió ya en el año 2019 sobre esta irregularidad. Entiendo entonces, por lo que usted menciona, que a la carta suya, a la misiva, que es esta carta del 4 de febrero, sí hubo una respuesta en la que se establecía que Max Mendoza sí podía seguir cumpliendo funciones en el CV, mismas por las que hoy está en la cárcel. Sí, o sea, probablemente esa nota de respuesta debe estar en los registros de la UNSA. Tú sabes, yo ya no soy miembro de la institución, ya cumplí mi gestión, ya estoy fuera, ni siquiera como docente, estoy en condición de jubilado, pero si acuden a la institución es probable que les puedan, haciendo una secuencia, diríamos, cronológica, si esa carta ha sido enviada en febrero, si mal no recuerdo, del año 2019, es probable que la respuesta también esté en los registros de la institución, y en detalle no le puedo comentar, pero así a grosso modo le puedo decir que por entonces el gobierno justificaba, o sea, le daba legalidad, diríamos, a la estadía del señor Mendoza en el cargo que, en mi opinión y en opinión de la UNSA, estaba ejerciendo en forma ilegal. A ver, el actual rector de la Universidad Tomás Frías en Potosí, la anterior semana mencionaba que en más de una oportunidad habían tratado de tener algunas reuniones, universidades, el caso de la Tomás Frías, con autoridades del gobierno, y que aquello no era posible, que necesariamente se tenía que pasar por el filtro de Max Mendoza. ¿Le ocurrió lo mismo a usted? ¿Le ocurrió lo mismo a la UNSA? A la UNSA es muy difícil que le ocurra lo mismo, porque por su fortaleza institucional, independientemente de quién esté en los cargos de autoridades. Pero tú sabes, Jorge, que la UNSA tiene su propia investidura, si tú quieres, especial, y jamás hemos permitido que el gobierno nos imponga determinadas decisiones que no están a derecho. Y en ese sentido, nuestra relación ha sido, podríamos llamarle, horizontal. Sí he advertido con mucha preocupación que otras autoridades de universidades del interior han asumido una actitud genuflexa frente al gobierno de entonces, porque también había el chantaje del presupuesto, ¿no? Te portas bien, hay presupuesto; te portas mal, no hay. Pero la UNSA no necesitaba portarse bien ni mal, simplemente actuar en función de su autonomía. Y de hecho, cuando no se producía o pretendían suscitarse alguna negativa de nuestros derechos, inicialmente a través de un diálogo, y posteriormente, si no nos escuchaban, se han dado movilizaciones, pero no fue necesaria muchas movilizaciones. Pero reitero, la UNSA no ha necesitado de intermediarios irregulares para relacionarse con el gobierno. Siempre fue directa nuestra relación, de autoridad, haciendo respetar la dignidad de nuestra querida institución, que es la UNSA. Otro de los dirigentes que está siendo en estos momentos cuestionado es el dirigente Kelali, 20 años en la universidad. Él estuvo como dirigente de la FUL cuando usted era rector. ¿Qué nos puede decir de Kelali? Mire, yo recuerdo que él ya tenía por entonces un vínculo directo con las autoridades de gobierno.
De hecho, lo puedo decir con claridad, en las movilizaciones institucionales decididas por el Consejo Universitario, por reivindicaciones de la misma UNSA o en defensa de la democracia, que es parte de lo que está previsto en los estatutos universitarios, ¿no? La FUL dirigida por Kelali jamás ha participado, él siempre ha marcado distancia de las decisiones del Consejo Universitario cuando se trataba de movilizaciones, precisamente por su vinculación gubernamental. O sea, ahora nosotros desde el rectorado jamás hemos cuestionado los puntos de vista, la forma de pensar de ningún estudiante. Por eso es una universidad, uno puede estar a favor o en contra de una determinada tendencia. La UNSA siempre ha sido democrática, pero sí le puedo asegurar que sí él ha demostrado una tendencia, diríamos una inclinación hacia el gobierno, pero nosotros creemos que siempre se tiene que separar el pensamiento ideológico, la simpatía política con los deberes institucionales, y eso es fundamental tomar en cuenta. Esa política que él hubiera demostrado, ¿no le llamó la atención en su momento? No sé si hubo algún tipo de reflexión interna respecto a un dirigente que tenía precisamente estas conexiones políticas que usted menciona, pero que además estamos hablando de un dirigente de 20 años dentro de la universidad. Ahora, hoy explicó que entró a los 16, pero 20 años dentro de la universidad. Este problema que se repite en la UNSA, en la San Simón y en otras universidades. Pero respecto al tema Kelali, ¿no le llamaba la atención aquello? Sí, yo creo que es un momento en que todos deberíamos asumir una actitud autocrítica, porque no se trata de buscar culpables ajenos. Siempre tiene que haber una autocrítica individual y colectiva, y aprovechando que en Potosí se está desarrollando un congreso, creo que deben adoptarse decisiones absolutamente coherentes en función de ponerse paro a estas irregularidades. Por ejemplo, la estadía prolongada de estudiantes en la universidad por más de una década, a veces 2 o poco más, en fin. ¿Por qué? Porque yo pienso que la universidad invierte. No te olvides que la UNSA es gratuita porque la matrícula es prácticamente simbólica, y esa inversión tiene que reditar en favor del Estado, en favor del pueblo. Cuando tienes estudiantes que están ahí ya prácticamente envejeciendo en la misma institución, están perjudicando a nuevas generaciones, porque el otro problema es que para ingresar los cupos en la universidad son muy limitados, especialmente en algunas carreras, podríamos llamarle emblemáticas, medicina, derecho, etcétera, ingeniería. En consecuencia, si los cupos son limitados, y a veces he visto casos de que en una determinada facultad el cupo es de 400 y postulan 4.000, 5.000, entonces siempre, por más que esos exámenes sean buenos, me refiero al examen de ingreso, no logran ingresar a la institución por los cupos limitados. Por tanto, la permanencia prolongada de estudiantes perjudica a las nuevas generaciones. En función de un criterio hasta de justicia, ¿no? Creo que es oportuno, en este momento de grandes decisiones que se deben tomar en el Congreso de Universidades, reitero, decirlo así con claridad, limitar la estadía racionalmente, desde luego no en forma arbitraria, no, racionalmente limitar la estadía de estudiantes, y también condicionar el ejercicio de la dirección universitaria, es decir, de los cargos, ¿no?, de directiva. ¿En qué sentido? Hay en otros países, por ejemplo, los estudiantes que desean estar en la directiva tienen que acreditar un buen aprovechamiento académico, es decir, un requisito, una condición sine qua non tener buenas calificaciones. Podría irse por ese lado, es decir, de tal modo que la representación estudiantil esté respaldada por un buen aprovechamiento académico, de modo que sean los mejores alumnos los que tengan más derecho que uno que está simplemente ahí por conveniencia de grupo o por conveniencia política, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se está desarrollando este congreso de la universidad en Potosí. No ha sido un día nada sencillo, ha habido muchas tensiones, que la comisión de poderes y todo aquello, como que se han ido presentando algunas situaciones, pero ciertamente el sistema universitario tiene cosas que arreglar, hay cosas que se deben arreglar, que se deben modificar
porque así como está, no puede continuar. Hay situaciones que no son regulares y que aquellas, por supuesto, tienen que estar orientadas a que la universidad sea aquello que todos queremos: mejores estudiantes, estudiantes brillantes, profesionales del futuro, no gente que se vaya a quedar en cargos por años, porque esa no es la idea de una universidad. Le agradezco mucho, gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, un abrazo fraterno. Gracias. Esas fueron las palabras de Waldo Albarracín, quien explica que en su momento alertó sobre Max Mendoza al exministro de Evo Morales, y este respondió la carta de Waldo Albarracín avalando en 2 párrafos su respuesta. El actual embajador de Bolivia ante la OEA publicó una carta de respuesta al entonces rector de la UNSA, donde le dice que en aras de la autonomía universitaria es el Waldo Albarracín, en su calidad de rector, quien debe tomar acciones administrativas o penales que considere. La representación ilegal de Max Mendoza en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana fue alertada por el ex rector de la UNSA, Waldo Albarracín, quien envió una carta describiendo este hecho al entonces ministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta. Este emitió un comunicado en su cuenta de Facebook donde incluyó documentos adjuntos, entre ellos una carta de respuesta a Albarracín, en donde avala la nominación del cuestionado dirigente Max Mendoza. Advertirá a su autoridad que el susodicho estudiante no cumple tales requisitos, por tanto, está usurpando funciones, transgrediendo el artículo 122 de la Constitución Política del Estado y 163 del Código Penal, razón por la que la UNSA espera se pronuncie las acciones legales correspondientes, advertía la misiva enviada por Waldo Albarracín al exministro de Evo Morales el 4 de febrero de ese año. En la actualidad, Max Mendoza está procesado y enjuiciado y actualmente con detención preventiva por los delitos de conducta antieconómica y usurpación de funciones, por haber cobrado 21.870 bolivianos mensuales desde el año 2018 hasta mayo de este año, como si fuera parte del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, cuando este cargo no le correspondía de ninguna forma. El ahora embajador de Bolivia ante la OEA, y que en la fecha de la carta fungía como ministro de Justicia de Evo Morales, en una misiva de 2 carillas con fecha 15 de marzo de 2019, avaló la designación de Max Mendoza y desafió a Waldo Albarracín a iniciar una acción penal al dirigente universitario. El señor Max Mendoza, en el marco de la resolución número 4/2018 del 13 Congreso Nacional de Universidades como la máxima autoridad del sistema universitario, ha sido elegido como representante administrativo del CUB en su calidad de presidente de la CUP, señala uno de los puntos de la carta del exministro de Evo Morales, aspecto que acredita al señor Max Mendoza para ser parte del convenio interinstitucional de apoyo al censo carcelario. Avala en el segundo punto de 3 que contiene la carta de respuesta. La advertencia de Waldo Albarracín fue del 4 de febrero de 2019. Se produjo 50 días después de que Max Mendoza fue designado como autoridad del CUB. La respuesta de Arce se produjo el 15 de marzo, es decir, más de un mes después que Albarracín mandara este reclamo. Ese año el gobierno lanzó su iniciativa para realizar el censo carcelario, y de la que participaron 7 instituciones. Entonces, en representación del CUB, fue designado Max Mendoza como secretario ejecutivo. Esa nominación provocó la reacción de la UNSA, que observó que las autoridades del ente universitario deben cumplir requisitos. Para ser elegido miembro del Comité Ejecutivo del Sistema de la Universidad Boliviana se requiere: inciso A, ser ciudadano boliviano en ejercicio. Inciso B, poseer grado académico de doctor, magíster, licenciado o sus equivalentes. Inciso C, ser docente con más de 5 años de antigüedad
como titular en cualquiera de las universidades autónomas del sistema de la Universidad Boliviana y estar en el ejercicio de la cátedra en el momento de ser elegido o en función de autoridad universitaria, se lee en esta carta que mandó el ex rector al que es ahora embajador de Bolivia ante la OEA en el gobierno de Luis Arce Catacora, pero en el gobierno de Evo Morales era ministro de Justicia. Esta carta revela que Max Mendoza desempeñó 3 cargos en mayo de 2018. Fue secretario nacional del 13 Congreso Nacional de Universidades. En diciembre de aquel año cambió a secretario nacional AI del CV y en febrero de 2019 ya firmaba como secretario ejecutivo. En 8 meses tuvo 3 cargos. Arce también se declaró defensor de la autonomía y desafió al entonces rector a asumir acciones como firme defensor de la autonomía universitaria. Le manifestó que si su autoridad en calidad de rector de la Universidad Mayor de San Andrés considera que existen mayores observaciones a dicha representación y siendo esta además su competencia, tiene el deber de seguir las acciones administrativas o legales que considere, señalaba la última parte de la carta enviada por el entonces ministro de Justicia de Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes frente a este escándalo revelado? A pesar de que Max Mendoza, en su calidad de dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana, aparecía en las conferencias que daba Evo Morales respaldando sus conferencias, ahora se sabe de forma oficial que el exministro de Justicia de Evo Morales conocía claramente la denuncia en contra de Max Mendoza y el hecho de que haya estado asumiendo de forma irregular una atribución que no le correspondía, como la Secretaría Nacional del CV. Al parecer, Max Mendoza estuvo en este cargo y cobró este sueldo por más de 4 años a vista y paciencia del movimiento al socialismo. ¿Qué opinan ustedes frente a todos estos hechos revelados? ¿Habrá complicidad del movimiento al socialismo para todas las irregularidades que encabezó Max Mendoza, para todos los sueldos cobrados por esta persona que actualmente tiene detención preventiva? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.